toda nuestra vida en el fondo es un combate espiritual contra el espíritu del mal, que es Satanás. Dialogar con Satanás y no caer en sus tentaciones es haber perdido ya la batalla. Muchas veces tenemos esta actitud de querer imponer a Dios lo que nosotros le pedimos, casi como una obligación. Le decimos a Dios cómo tiene que comportarse. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. En este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia siempre nos propone este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar, en la que Jesús es tentado por el diablo, precisamente para recordarnos que la Cuaresma de una manera especial, pero también toda nuestra vida, en el fondo es un combate espiritual contra el espíritu del mal, que es Satanás. Y que esto es bueno saberlo, de que el demonio existe y que quiere hacernos daño. Es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Quiere hacernos daño porque quiere apartarnos de Dios y de nuestra felicidad eterna. Así como Él la perdió, también quiere que nosotros la perdamos. Y eso es importante saberlo porque es como si en una guerra, desgraciadamente en nuestros días, un soldado de repente se olvidara de que no hay enemigos y sale de la trinchera. En fin, el final que se le espera es de esperar, ¿no? Pues esto es lo que de alguna manera pasa a nivel espiritual, ¿no? Si uno se olvida de repente que hay un enemigo y que además es más astuto y más inteligente que nosotros, y que quiere realmente hacernos daño, apartarnos de Dios y de nuestra felicidad eterna. Y aquí vemos cómo el diablo se presenta a tentar a Jesús. Y esto nos recuerda también esa tentación en los orígenes de la creación, cuando Adán y Eva fueron tentados y cayeron en la tentación del diablo. Porque así como en Adán Adán fue vencido
por el diablo, Jesús, que es el nuevo Adán, ha vencido. Y si precisamente por la derrota del antiguo Adán nos llevó esto del paraíso a este desierto en el que vivimos, o como decimos en el Salve Regina, ¿no?, en este valle de lágrimas, precisamente por la victoria de Cristo sobre las tentaciones del diablo, nos hará llevar de este desierto, de este valle de lágrimas, al paraíso que perdimos por culpa del pecado de Adán y Eva. Y precisamente Jesucristo venció ahí donde Adán fue vencido, precisamente porque no dialogó con Satanás. Aparentemente en el Evangelio que hemos escuchado parece que Jesús está dialogando con el diablo, pero si tenemos una mirada más profunda nos damos cuenta que no, que todo el rato está diciendo, está escrito, y cita frases de la Biblia, está mandado, es decir, él no dialoga con el diablo, se refugia en la palabra de Dios, porque solo pensar como hombre que podemos dialogar con Satanás y no caer en sus tentaciones es haber perdido ya la batalla, porque él es un ángel caído, pero ángel, y tiene la capacidad, la inteligencia de un ángel, una capacidad profundísima de inteligencia mucho mayor que la nuestra, y solo pensar que podemos dialogar con él y vencerlo es haber perdido la batalla. Y esto el Señor nos enseña a todos y a cada uno de nosotros a no dialogar con el maligno. Porque fijaros que todas las tentaciones que le presenta a Jesús, estas tres tentaciones, en el fondo tienen un denominador en común, que es apartar a Jesús del camino que Dios Padre le ha trazado. Que Él se presente como Mesías y Salvador, pero de una manera distinta a como Dios ha pensado, que es una manera que pasa por la cruz, pero que la cruz es la llave que abre el reino de los cielos. Por eso en la primera tentación, ¿no?, que fijaros qué astuto que es el diablo, ¿no?, espera a que Jesús realmente tenga hambre después de 40 días y solo entonces, cuando ve que se abre una brecha de vulnerabilidad en Jesús, entonces es cuando ataca, y ataca precisamente en el flanco más débil que él ve en ese momento. Y eso también nos enseña que siempre el diablo nos atacará precisamente por el lado que él vea más vulnerable en nosotros. Si es la impureza, la impureza. Si es el rencor, el rencor. Si es la tristeza y el desánimo, por la tristeza y el desánimo. Él siempre irá a meter el dedo en la llaga que él vea que tenemos más grande. Y así esperó, no diré que es paciente el diablo, porque la paciencia es una virtud y en el diablo no hay ninguna virtud, pero sí que es lo suficientemente astuto como para esperar el momento adecuado para querer asestar un golpe mortal. Pero Jesús no cede, ¿no? Y porque en esa tentación de convertir la piedra en pan, que aparentemente es una cosa buena, lo que nos quiere es hacer que se presente como un Mesías que venga a proporcionar bienestar, satisfacción, placer, que la que tenemos un problema enseguida, sea cual sea, por el motivo que sea, pues Dios salga a sacarnos las castañas del fuego, pero Dios no es así. Esto me recuerda hace unos años cuando una niña aquí en la parroquia me dice, entonces si es Dios, si le pedimos que pinte toda la parroquia, la pintará. Y yo pensé, bueno, digo, no exactamente, ¿no? Porque, en fin, lo que uno pueda hacer, Dios no lo hará por él, ¿no? Porque ya nos ha dado manos, inteligencia y toda serie de recursos, ¿no?, en la creación como para poder hacerlo. Y de hecho no lo hizo, de hecho valió lo suyo pintar la iglesia, me costó lo suyo, ¿no? Pero un poco, a veces es esa idea de un Dios que nos va a sacar las castañas del fuego en todo momento. Y de hecho esto ya pasó cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces. Los que lo vivieron dijeron, este es el Mesías que nosotros queremos, esta es la manera de mesianismo que nosotros queremos, y quisieron hacerle rey, pero Jesucristo huyó, porque no ha venido a presentarse de esa manera. Y también porque ese mesianismo en el fondo
de una manera más profunda cuando Jesús dice no solo de pan vive el hombre, y luego Mateo en su Evangelio lo complementa diciendo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos está diciendo que no es un error reducir al hombre y a su deseo infinito de felicidad a cosas materiales. Es un gran error. De hecho, el decir que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es un himno y un canto a la dignidad y a la grandeza del ser humano, que no se va a contentar con nada que sea inferior a Dios. Es tal la grandeza del ser humano, es tal los deseos profundos de nuestro corazón que nada ni nadie de este mundo puede satisfacerlos sino solo Dios. Por eso, ¿cuántas veces el hombre de hoy en día se equivoca en su camino tratando de saciar esos anhelos más profundos de su corazón en cosas de este mundo? Si en algún momento se siente lleno, luego al final acabará defraudado, insatisfecho, triste y solo, porque ha errado el camino, porque su corazón, que está hecho para Dios y que solo Dios puede saciarlo, ha pretendido saciarlo con cosas de este mundo. Es lo que dijo San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón restará inquieto hasta que descanse en ti, porque solo Dios puede satisfacer el ansia, la felicidad infinita del corazón humano. Por eso en esta primera tentación, aunque como en el caso de Eva, que presentó ese fruto prohibido como algo atractivo a la vista, algo apetecible, convertir la piedra en pan, él no cae. La segunda, que presenta a Jesús todos los reinos del mundo y se los dará si se postra y le adora, y él dice solo adorarás al Señor tu Dios, es esa tentación, que hay en el corazón del hombre del poder, de la grandeza, a base de dominio, de aplastar al otro. Y eso Jesús ya lo dirá en el Evangelio a sus discípulos, que los poderosos pretenden oprimir a los débiles, avasallarlos. Hoy también lo podemos ver en nuestros días, cómo el fuerte quiere aplastar al débil. Pero no solo en el caso de los poderosos, también a veces en nosotros hay esta actitud de querer doblegar al otro a que piense como yo pienso, a reducirlo a mis intereses, a mi utilidad, aunque sea a base de hacerle daño. Y a veces somos así en nuestra manera de comportarnos con también las personas que tenemos más cerca. No es una cosa solo de los poderosos, sino que también en nosotros hay esa grandeza mal entendida de querer dominar al otro y pasar por encima del otro aunque le haga daño. Y en cambio Jesús dice que el que quiera ser grande, que se haga pequeño y el servidor de todos. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. En eso consiste la verdadera grandeza, porque esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios se ha hecho hombre y ha muerto por todos y cada uno de nosotros. Y volviendo a la primera tentación, Dios no ha venido tanto a llenar nuestro estómago, sino a renovar nuestro corazón, a salvarlo, a renovarlo con el don del Espíritu Santo para hacer de nosotros una nueva creación, una nueva humanidad reconciliada con Dios, que pueda decir sí siempre a Dios sin apartarse del camino que Él nos ha trazado para nosotros. Y luego la tercera tentación, que quizá es la más insidiosa, que en la que presenta Jesús y lo pone en lo alto del templo de Jerusalén y le dice que se tire, porque dice la Escritura que los ángeles lo acogerán. Aquí es curioso ver la astucia del demonio, que primero espera que Jesús realmente pase hambre para atacarlo, pero es que luego además utiliza el mismo sistema que tiene Jesús de defenderse, que es citar las Escrituras. Y por lo tanto, de alguna manera, el diablo le está dando un fundamento bíblico a esa tentación. Es que es de una astucia brutal, porque lo dice la Escritura. Y en cambio Jesús no cae, porque en el fondo a tirarse desde el templo y dejar que los ángeles le acojan en sus manos es una perversión de la relación de Dios Padre con Jesús. Es querer imponer a Dios, es
forzar a Dios a que haga una cosa para así demuestre su poder. Y es de alguna manera imponer a Dios nuestra voluntad, hacer lo que nosotros le decimos. Y a veces nosotros en la oración, cuando vamos a rezar y le pedimos algo a Dios, muchas veces tenemos esta actitud de querer imponer a Dios lo que nosotros le pedimos, casi como una obligación. Le decimos a Dios cómo tiene que comportarse, cómo tiene que ser Dios. Es una barbaridad, pero es que muchas veces lo hacemos. Queremos poner a prueba a Dios y le forzamos a que haga lo que nosotros le pedimos, imponiendo nuestra voluntad sobre la suya en lugar de nosotros acoger la suya con humildad. Eso no significa que nosotros no podamos pedir a Dios, pero siempre con esa humildad de decir, bueno, pues Señor, que si no es tu voluntad, pues que se haga tu voluntad, no la mía. Que es lo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no? Que pues aparta de mí este cáliz, pero si no es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Esta es la humildad con la que nosotros tenemos que ir a pedir en la oración, ¿no? Y así es como pues nos salvaremos de este peligro en el que muchas veces caemos, ¿no? De querer imponer a Dios nuestra voluntad, ¿no? Vemos cómo en todas estas tentaciones el denominador común es este, apartar a Jesús del camino que Dios ha trazado en su vida. Pues que nosotros tampoco no nos desviemos del camino que Dios nos ha trazado, sea cual sea. Y sabemos que será un camino que pasará por la cruz, pero precisamente esa cruz es la que nos abrirá las puertas del cielo. Dice el diablo, en el Evangelio, que el diablo, acabadas las tentaciones, se esperó a una ocasión propicia para volverle a tentar. Y nos acordamos cuando Jesús murió en la cruz, que aquellos que lo estaban crucificando y el demonio a través de ellos les volvió a decir, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Haz un milagro para que nosotros podamos creerte. Te obligamos, te forzamos, te imponemos nuestra voluntad de que hagas lo que nosotros te pedimos. Y Jesús no lo hizo. Siguió siendo fiel a Dios, al camino que Dios le había trazado y que pasaba por la cruz. Y esto también es una enseñanza para nosotros. Muy posiblemente en el momento de nuestra muerte, también Satanás vendrá a tentarnos, a intentar desanimarnos, desalentarnos, quitarnos la fe. No sé qué tipo de insidias pondrá en nosotros, ¿no? De que si tu vida pues no ha sido lo que tendría que haber sido, si no has tenido esa vida que a lo mejor te habías pensado, no sé qué tipo de cosas pondrá para desanimarnos, para desanimarnos y para que perdamos la fe, ¿no? Pero en ese momento, como Jesús hizo en la cruz, también nosotros en ese momento diremos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, confío en ti, Señor. Sea lo que sea, me haya pasado lo que me haya pasado en la vida, si yo he sido fiel al Señor por la fe y el amor, si me he unido a Él gracias a la oración y a los sacramentos y he vivido mi vida en unión con Dios, pasando por la cruz, que es la llave que me abrirá al cielo, puedo morir con plena y total confianza en el Señor, ¿no? Diciendo como Jesús, en tus manos, Señor, encomiendo tu espíritu. Pidámosle a la Virgen que nos ayude como ella a decir siempre que sí a Dios. Es increíble cómo la Virgen siempre supo decir sí a Dios hasta dentro del dolor más inconcebible del ver estar muriendo a su hijo para la salvación del mundo, pero precisamente porque era para salvar al linaje humano, la Virgen dijo que sí, que entregaba a su hijo en sacrificio, porque esta era la voluntad del Padre para que tú y yo y toda la humanidad pudiéramos ser salvados. No hagamos inútil la muerte de Jesucristo. Dejémonos alcanzar por la misericordia del Señor que le ha llevado a morir por todos y cada uno de nosotros en la cruz. Dejémonos alcanzar por la misericordia de Dios, esta misericordia que se nos derrama en el sacramento de la confesión y que nos permite reconciliarnos con Dios y poder decir sí a Dios toda la vida, tratando con la ayuda y la gracia de Dios de no caer nunca en la tentación. Oremos.
Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.